Muy buenas gente, bienvenido a un nuevo video sobre Multiversus. El video de hoy va a tratar sobre cómo Warner elige sus personajes para que estén en el roster, ¿no? Pero antes, hoy una noticia un poco off topic, pero realmente es bastante interesante. Y es sobre que Warner, como si no sabían, Warner Bros. Se va a fusionar con Discovery. Y de hecho el servicio de streaming de series de HBO Max ya se está llamando Max en Estados Unidos. Y la TAM llega en los primeros meses de 2024 según sé. Y ahora sale que van a comprar Paramount. Entonces Paramount tiene los derechos de Nickelodeon. Le voy a mostrar acá. A ver, acá lo pueden ver. Ahí. Cartoon Network y Nickelodeon serán propiedad de la misma empresa, Warner y Paramount, si acuerdan fusionarse, ¿no? Podrán estar los personajes de Nickelodeon en Multiversus, gente. Sería aún más ambicioso el crossover. Es un poco especulativo todavía, pero si se da la fusión, lo primero que nos interesa a nosotros como jugadores de Multiversus es los personajes que podrían llegar, ¿no? Y podrían llegar, sobre todo, no sé, dígame ahí si son muy... Si hay fan de Nickelodeon acá en el canal. Yo soy mucho más de Cartoon Network, no le voy a mentir. Pero es verdad que tipo Bob Esponja y tal son muy top. Y sería brutal que estén en el juego y tal. Por más que tengan ahora ellos su juego de Nickelodeon, pues como son la misma empresa, pues le va a ser interesante ese crossover. O sea, ya que eso, y ni siquiera va a tener que haber un estira y afloja de me das Bob Esponja y tal. No, pues son el mismo dueño, entonces sería brutal. Y nada, vamos a lo que vamos, gente. Vamos a poner un poquito la escena. Eso. Era un poquito topic. No quiero hacer un vídeo de 2 minutos solo para hablar de esto, así que vamos a continuar con el vídeo. Básicamente me surgió porque estaba hablando de los leaks viejos de Multiverso, ¿no? Cómo se liqueó el juego y tal. Y cada vez que hablaba de eso, yo decía, por si no sabían, Gizmo tuvo su serie. En 2022 se retrasó y por eso salió en 2023. Y fue un fracaso y tal. Y esta creo que me sirve. Y de eso vamos a estar hablando, gente. De cómo realmente ellos eligen sus personajes, ¿no? O sea, ¿por qué está Vilma y no está Scooby? ¿Por qué está... ¿Por qué está... a ver, otro? ¿Por qué está Gizmo y Stripe? ¿No? Muy random. Siempre sigo pensando que fue muy random. Pero es porque tuvieron una serie, ¿no? La serie va a salir en 2022, se retrasó en 2023. Fue un fracaso total. Black Adam porque está ahí, no Shazam, que es mucho más conocido. Por más que se parezca a Superman y tal. Lo del Shazam y el grito, o sea, es diferente, ¿no? Y es más famoso que Black Adam. Mucho más. ¿Y por qué no está él, no? Es por la película, ¿no? Todo era en torno a promocionar. O sea, Warner lo que quería era tener el jueguito ahí y que ese vaya promocionando sus nuevas series, sus nuevas películas, ¿no? De HBO Max y tal. Por eso hicieron los Gremlins. Vilma también tuvo su serie, por si no sabían. Vilma también tuvo su serie y tampoco le fue muy bien, la verdad. Tampoco le fue muy bien, la verdad. A ver, tengo otro leak por aquí. Otro leak. Este me gusta más. Tenía un leak que era el primero. Este es el leak polémico. Este leak este sí era canon, gente. Fue el primero. Era un render muy preliminar de la lista. Por cierto, yo quería que cambien esto. O sea, de cómo se seleccionan los personajes. Había uno muy top. Que había una comunidad, había un fan que hizo para Smash Ultimate, ¿no? Era brutal. Pero no lo encontré. Si lo encuentro lo muestro algún día en algún stream o algo. Este fue el primero que filtró Hungry Box. O sea, que a él le pasaron el leak. Él lo reaccionó en stream. Luego lo mostró en un video de YouTube. Y ahí le tumbaron el video. Y ahí ya los rumores crecían. Hasta que Warner sacó su tráiler en 2021, ¿no? Finales de 2021. El Multiversus First Look. Cuando sale Tony hablando y tal. De acá literalmente no está. Soy el único que no está es Gandalf, literalmente. Todos terminaron estando. Ahí falta Garner, ¿no? Garner también estuvo en el lanzamiento oficial, tal.
Y faltan unos cuantos. Tony Jerry está. A ver, tengo otro acá. Este era más leaks que habían. A ver. Bueno, y eso, gente, era realmente ellos lo que se basan es en promocionar, en usar multiversus para promocionar sus series y películas, no usar sus IPs top para promocionar el juego, ¿no? Es un poco malo, entre comillas, para nosotros, ¿no? Porque lo que se nota que a Warner lo que interesa más es el tema de la serie y tal, a que el juego en sí sea bueno y tal, y crezca. Pero lo de Player First Games se nota que le gusta mucho el juego, así que podemos esperar. O sea, ellos lo intentan, ¿no? Podemos esperar. O sea, lo que tenemos que hacer es, ya que tenemos esta información de que es evidente que ellos usan a Multiverse para promocionar sus series películas, ¿qué serie y qué película van a salir en 2024 de Warner en Max, o sea, HBO Max, para saber qué personajes van a llegar, ¿no? O para confirmar. Por ejemplo, Beetlejuice, sabrán que es un personaje muy liqueado. Va a tener una película, gente, va a tener una secuela después de muchísimos años. Creo que casi 20 algo así, no recuerdo bien. Pero una película bastante antigua. Va a salir, ¿no? Entonces podemos, digamos, saber eso, ¿no? Por ejemplo, Peacemaker. Ahora DC está teniendo una nueva oleada, ¿no? Van a salir nuevas películas de Batman, de Superman, tal. 2025. Peacemaker puede que tenga una segunda temporada. Entonces si Peacemaker está ahí, puede que salgan acá. También va a pronunciar la nueva serie y tal, ¿entienden? Ese tipo de personajes yo creo que van a ir saliendo mucho más personajes para promocionar sus series y películas, que meter un personaje así sin contexto y tal. A lo mejor si llega, por ejemplo, Johnny Bravo, no creo que tenga una nueva serie y tal, pero creo que es suficientemente relevante y conocido y tal como para estar, ¿no? Pero creo que van a salir mucho más personajes que apunten a tener secuelas o nuevas temporadas de sus respectivas series o películas, ¿no? Y poquito más, gente. No quiero que el video sea muy largo. Si están hasta acá, muchas gracias por el video. Les invito a que se suscriban. Tenemos acá, si les gusta Multiversus, el canal es full Multiversus ahora. O sea, ya lo era, ¿no? Pero ahora está empezando a haber más. O sea, estamos a la espera de que el juego ya vuelva. Entonces es mucho más fácil hacer contenido, entre comillas, ¿no? Porque ya hay un poquito de noticias, que lo de McDonald's, qué tal. Nada, son vídeos muy chiquitos. Hasta que YouTube empieza a empujar los vídeos, ¿no? Empecé hace 2 meses cuando ya Multiverso no estaba. Entonces me está costando un poquito, pero bueno, si les gusta el canal, dejen un like, hay un comentario. También estoy bastante activo en la pestaña de comunidad. Suelo poner muchas votaciones y tal. Como mencioné ahorita, vamos a mencionar lo de esta otra votación de regreso Multiverso. Está cerca. ¿Cuántos nuevos personajes te gustaría? La gente decía 3 a 6. Yo creo que van a sacar 6 y se van a guardar unos 3 ahí en la mochila, ¿no? Por si se están quedando sin contenido, no tendría problema. Tiene ya personajes hechos. Para mí me gustaría 12, una hilera completa nueva. Este es mi video sobre mis personajes más pedidos, por cierto. Permita que lo vean. Lo de los mapas. 3 o 4 mapas para la gente. Son poquito votos, pero bueno. En la mi comunidad, les invito a que voten ahí. A que participen. Y nada, gente. También estoy en stream todas las noches. Hacemos los días que hago vídeo. Esa misma noche, o sea, hoy a la noche, vamos a hacer un Multiversus tal, que es básicamente hablar de Multiversus 1 o 2 horitas, literalmente. A veces me pasa un poco, 3-4 horas. Pero bueno, vamos hablando de las pequeñas noticias que van saliendo sobre el juego. Y compartiendo nuestro entusiasmo con el mismo, ¿no? Y eso. Espero verlo esta noche. Es a las 10 de la noche hora Paraguay. El link lo tiene en la descripción, en el comentario fijado. Y díganme si les gustaría este crossover con Nickelodeon. Y si es así, si Warner compra Paramount y este crossover se puede hacer. ¿Qué personal les gustaría que llegue Nickelodeon, no? A ver ahí los fans. A ver qué serie dicen. De hecho, esta noche probablemente veamos Nickelodeon y las IPs, la serie que ellos tienen. Y vemos qué nos gustaría que esté en el juego, ¿no? Sería brutal. Si les interesa, pasen esta noche. Y nada, los veo ahí. Muchas gracias por el video. Suscríbanse, dejen un comentario. Y nos vemos en el siguiente, gente. Chau, chau.